Una vez más cumpliendo la cita con nuestros oyentes, preparando una jornada especial para su programa Noche de Letras. Los saludamos a todos y les damos una cordial bienvenida. Esta noche los invitamos a hablar de una obra escrita por una hija de nuestra hermosa tierra, Barranquilla, de una muy interesante recompilación de cuentos titulada La Otra Gente, de la escritora Fanny Buitrago. Para hacer el análisis de este atrayente trabajo, hemos querido apoyarnos en el artículo titulado La poética en la otra gente de Fanny Buitrago, del doctor Gabriel Alberto Ferrer Ruiz, el cual fue publicado por la revista Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica de la Universidad del Atlántico. Primeramente debemos anotar que esta obra gira en torno a unos muy importantes tópicos, los cuales le dan un dinamismo y una esencia especial. Entre estos podemos anotar la magia, la brujería y la superstición, el viaje y el regreso, la religiosidad, la oralidad y la tradición, los rituales y las costumbres. Todas estas temáticas son los que los cuentos de Fanny desarrollan con un alto grado de tensión que logran atraer al lector. Bueno, le podemos ofrecer como dato curioso que esta obra tiene como base fundamental la experiencia de la tradición oral que la autora adquirió de sus abuelos. Su abuela Modesta, cuenta Nieblas, le aporta aspectos informativos en temáticas como la hechicería y la experiencia del chisme que va de oreja a oreja, el cual fue vivencia propia en el pueblo de donde nació, en ese entonces el municipio de Soledad Atlántico. Por otro lado, su abuelo Tomás González Niebles, al narrarle historias, genera en Fanny la imaginación para darle vida a muchos de sus personajes, no solo de esta historia, sino de sus creaciones alrededor de los cuentos infantiles, entre ellos Tío Sapo, Tío Conejo, entre otros. En realidad, esto es un legado que queda enmarcado en la estructura de cada uno de los cuentos. Es una herencia que carga sus relatos de tradición de la cotidianidad de la gente del pueblo y sobre todo de un sabor a Caribe. Antes de continuar nuestros aportes, nos gustaría compartir con ustedes la lectura de uno de estos apetecidos cuentos. Es la manera para que ustedes comprendan que lo que hemos estado hablando sí es posible recibir bienvenidas. Sus llamadas, por favor, abiertas nuestras líneas en este momento. 1, 2, 3. Están abiertas nuestras líneas para que se puedan comunicar con nosotros. Este es una parte del cuento y quisiera leerlo. Dice así. Mi abuelo Tomás González tenía una casona en Soledad, ubicada en la polvorienta calle de Cantarrana. En mis recuerdos es un sitio arenoso, sembrado de almendros, acacias y matarrones, poblados de niños descalzos y semidesnudos, y viejas que cosían muñecas de trapo al atardecer, con un vaivén de mecedoras. A las sombras de los techos de Enea, unas viejas internamente vestidas de largo y medio luto, que contrataban carro expreso cuando viajaban a Barranquilla, la capital cercana, para comprar zapatos o visitar al médico. Todas ellas me llenaron las manos de icazos, ciruelas y muñecas con ojos de punto en cruz. Me dejaron imágenes de duendes y aparecidos. El hombre que se volvió pescado, Tío Conejo, la novia sin pies y la serpiente que vuela de noche. Pero son otras las historias que voy a contar a continuación. En esa casona de sala y antesala, ahora mutilada, seccionada en áreas del progreso, que mi tía Mercedes habita con orgullo, había una habitación con una luz perpetuamente encendida, una llama débil que alumbraba el retrato de Ana Palma, la difunta esposa de mi abuelo. Era el lugar más oscuro de la casa, con ventanas a la calle, el piso de cemento brillante a la fuerza de petróleo. Mis hermanos cerraban los ojos cuando entraban allí por casualidad. Durante meses la luz brilló por otra Ana, hija mayor de Tomás González, víctima de una enfermedad incurable. De día devoraba a escondidas truculentos novelones de amor, tendida en el gran lecho matrimonial de sus padres, consumiéndose de fiebre y rechazando incesantemente la comida.
Al descender el manto de la noche era presa de terror, cuando soplaba el viento haciendo crujir el techo de Enea o un gato maullaba en la distancia. Poco antes de morir, me cuentan, vio a la que maneja la guadaña, riéndose a carcajadas tras los torneados barrotes de la ventana. Esta mujer pequeña, delicada, supersticiosa hasta el delirio, desahuciada cuando quiso aferrarse a la vida, me legó el pánico de sombras y a través de Alicia, hermana de mi padre, una serie de historias que en mi infancia me prohibieron repetir. Aunque Soledad se convirtió en un pueblo multitudinario, extraño para mí, debo callar nombres verdaderos, no solo por respeto a la memoria de los que en vida se llamara Ana González, sino por miedo a que una de esas viejas petrificadas en el tiempo, recobrando por instantes la memoria en honor de su abuela o bisabuela, lance sobre mí una maldición. Hemos podido notar, por ejemplo, que los personajes que aparecen en este tipo de narraciones son muy comunes. Estos tienen oficios particulares con características que describen su mundo, su pensar y su creer. Muchas personas forasteras sacadas de lo convencional, de lo tradicional, sacadas del pueblo. Estos personajes cargan las historias de acontecimientos que nos regalan a nosotros mismos como lectores la expectativa al desenlace y necesidad de seguir leyendo. Como lo cita Ferrer, historias cortas que develan el típico comportamiento del hombre o mujer del pueblo del Caribe colombiano. Y sí, es así, porque en realidad cada historia nace de las entrañas de su familia, del saber de sus abuelos y de la experiencia de vida en Soledad, que en aquel entonces era un pueblo del Atlántico. Bueno, pero hemos hablado mucho de detalles de esta obra y no hemos hablado de la pieza principal de este engranaje, Fanny Buitrago. Vaya mujer encantadora, encantadora porque sus escritos nos hacen disfrutar y sentirnos orgullosos del ser caribes. Así me siento yo cuando leo a Fanny Buitrago, porque rememoro un momento de la historia de nuestros antepasados. Es la justificación para muchas de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de nuestros hábitos y supersticiones, alrededor de un momento de nuestras vidas. Fanny Buitrago sale a escena en el Concierto Nacional en el año 1963 cuando se edita El hostigante verano de los dioses. Tenía tan solo 18 años de edad. Algunos críticos como han señalado que esta historia como una niña precoz en aquel momento, ya que tan solo contaba con 18 años y constituye un caso especial en la literatura colombiana por dos razones. Primero, es la única que publica una novela antes de la aparición de 100 años de soledad. Y segundo, publica después de 100 años de soledad Cola de Zorro, en 1970, la cual es posiblemente la mejor novela lograda en términos de técnica narrativa de la década del 70 hasta ahora. La autora con esta obra asume una grandiosísima responsabilidad. Así lo anota Ferrer en este artículo, diciendo que esta asume el reto de relatar estas historias cortas que nos estremecen, pues nos asaltan las cosas sencillas que develan el típico comportamiento del hombre o mujer del pueblo del Caribe colombiano. Y es que son de extracción popular, como anotábamos anteriormente. Sus personajes, porque es que curiosamente encontramos que los protagonistas son vendedores, macheteros, vaqueros, profesionales, tamboreros, flautistas, pitonistas, volatineros, ancianas, famosos mantenidos, practicantes de abortos, golfas de medio pelo y maricones, pintorreteados, obreros, curtidores, matarifes, zapateros, fritangueras, lavanderas, choferes, entre otros. Y esto me hace recordar programas pasados. Oh, sí, ok, programas pasados. ¿Será que ya había tocado este tema? Bueno, antes de darme una autorrespuesta, quiero que leamos uno de mis cuentos favoritos, porque soy una de las que me sentí identificada en algún momento con este personaje. Nada personal, disfrutémoslo. El vestido. A la ventana llegaban los rumores de la mañana. Iban llegando uno a uno con delicadeza pueblerina, uno a uno como si fueran los únicos a los que no interesaba la maledicencia. Los únicos que no corrían a la par de ella. Arre burro, adiós compa Vicente, adiós burro.
El viejo Vicente pullaba el burro con su garabato, mientras contestaba a regañadientes el saludo de los transeúntes, los mismos saludos a los mismos transeúntes. Ermelinda observaba desde la ventana. Gracias a Dios no me ha visto, pensó. Cuando el viejo finalmente se perdió en un recorrido de la calle polvorienta, de todas maneras no ganaba nada con ello. El viejo Vicente hablaría de Ermelinda ese día, y algunos más. Quizá no solo él, el cura, la Tomasa, las señoritas Lopera, Solita Reina, todo el pueblo. ¡Pescado frito! Los gritos de la negrita Petra revendiendo su pescado le recordaron la hora. Tenía que entrar a la iglesia antes de las 8. Y nadie estaba allí para recordárselo, ni siquiera para ayudarla a vestir. Estaba sola, mortalmente sola. Ermelinda era la última de las hermanas y también la única que quedara solterona. Después de vejez, viruela, chismeaban las viejas del pueblo. Lo decía entre risitas y comentarios, exponiendo muchos casos de mujeres que habían quedado vestidas a la puerta de la iglesia. Sin embargo, todas estarían en la puerta del templo esa mañana a las 8. La casa se estaba cayendo, las goteras eran más abundantes que los grillos en el verano. Olía a moho y ella había enmohecido también, esperando la jartancia de la comida, como decían en el pueblo. Al viejo Vicente siempre le sobraban unos plátanos. La negra María no sabía qué hacer con los bocachicos que le sobraban a Petra, y en la casa del señor cura estaban los papagayos cargados todas las veces. De un banco de la ciudad le giraban todos los meses de una renta que no recordaba de dónde provenía, 100, y continuaría llegando mientras viviera. Llevo pescado frito, el pescado frito, tan persistente como su cantinela. Regresaba la negrita Petra. ¿Qué horas serían? Después de vejez, viruela. La frase se le antojaba hiriente, pero verdadera. La repitió 1, 2, 3, muchas veces. Le dieron deseo de escribirla en puertas y paredes, indeleble para desterrar, borrarlo de sus días anhelos. A José Suárez, ese forastero de los ojos tranquilos, que despreciando a las muchachas más hermosas del pueblo decía estar enamorado de ella. ¡Ja! Enamorado de una Ermelinda con los cabellos griseos y a quien solo quedaba el verde intenso en las pupilas, ojos engañosos de su juventud sensuales que hicieron huir a los hombres de sanas intenciones, a los que deseaban hogar y no aventura. Aún así, fue al baúl y sacó el vestido. Las novias por tradición son jóvenes, y por tradición el vestido es blanco, pero aquel vestido lucía amarillento como un pedazo de rama a la que se negara el aire. Ella estaba enmohecida y concordaba con el vestido. Ermelinda sonrió para sí, le molestó. Entonces la nueva caja de dientes, imaginó que sería espantoso se le desprendiera en la mitad de la iglesia. Y pensando en esa posibilidad horrible, miró el nuevo vestido. Era un viejo resquemor lo que tenía hacia él, porque sus 2 hermanas lo habían llevado puesto al altar. La mayor, Anita, murió de tifo 15 días después de casada. Isabel se suicidó cuando supo que su marido se marchaba con otra. Ahora Ermelinda iba a casarse con el mismo vestido. Muchos años atrás se lo midió frente al espejo, envidiando de todas maneras a sus hermanas, y volvió a guardarlo entristecida. Los años estaban muertos y de la luna del espejo solo quedaba la mitad. De su belleza solo subsistía un tenue fragmento, tan escaso como los años que le restaban. Yo creo que después de escucharlo, muchos podrían compartir y entender por qué dije que me sentía identificada con algún aspecto de este cuento. Y es que muchos le damos sentido y hasta vida a objetos como un simple vestido de novia. El cuento es hermoso y deberían terminarlo, porque es que para muchos no es un simple vestido de novia, no, es una fuente de creencias, es una fuente de poder que puede modificar e influir en nuestro futuro. Les confieso que me divertí este tema de hoy porque es de mis lecturas favoritas.
Porque con los cuentos de Fanny uno se siente que ellos como que hablan porque expresan sentimientos de los personajes, te transmites y te emocionas a estar pegadito, así como ustedes lo están en este programa. Ahora sí, hemos mencionado que la forma de escribir de Fanny Buitrago es conocida por su narrativa de la cotidianidad. Esto tiene una estrecha similitud con la producción literaria de escritores reconocidos del Caribe como lo son José Félix Fuenmayor y Álvaro Cepeda Zamudio, de los cuales hemos hablado en anteriores programas. Ellos han utilizado sus experiencias personales como inspiración, al igual que Fanny en mención. Cabe resaltar que estos artistas se caracterizan por utilizar en sus obras personajes con seres humildes o de extracción popular, que no gozan de reconocimiento en la sociedad, vendedores, ancianas, obreros, como todos los que mencionamos antes, y también podemos notar que tienen similitud por abordar en sus escritos temáticas como la desgracia, la muerte, la miseria, la infelicidad, el espiritismo o la brujería. Esto genera un gran malestar en la crítica literaria, donde solo podía hacer parte de lo que era calificado como bellas artes, pero sin duda alguna marcaron una gran huella en el cuento moderno de Colombia. Los escritos de estos autores giran en torno a unos tópicos muy similares y los hacen característicos. Además que están cargados de historias, con ellos podemos rememorar un momento pasado de nuestros ancestros y al mismo tiempo disfrutar de ellos. Profundizando en las temáticas interesantes que aborda Fanny, se podría continuar con la religiosidad. Las creencias de los personajes en torno a estas paralelamente sus creencias hacia la magia y la hechicería. La magia es vista como un motivo fundamental que consiste en el deseo de los personajes de adquirir conocimientos por medios sobrenaturales para influir en el curso de los acontecimientos. Es una herramienta terrenal para manipular la secuencia normal de los sucesos, igualmente de adquirir el bien tan deseado. Similarmente, algunos personajes utilizan de modo similar los santos religiosos, basándose en creencias de esta misma. Pero también es usada la religión aquí como poder de seducción en la creencia de que los santos, pues es de creer que estos facilitan maridos a las mujeres. A raíz de esto se crean personajes en el juego de la doble moral, los cuales muestran actitudes machistas, oportunistas y mala gente, y después van y les prenden espermas a sus santos favoritos, como decir el que peca y reza empata. Leer los cuentos de Fanny Buitrago y los respectivos análisis de estos nos permiten valorar tan especial literatura, escritos que son una extracción de lo popular, con una carga cultural que los hace especialmente significativos y trascendentales. Una literatura para divertirse, para disfrutar de sus tensiones, para recrear momentos de la historia, para entender la vida. Fanny con su escritura nos regala la posibilidad de gozar de descripciones y significaciones de momentos que podríamos haber dejado a un lado, que al tiempo pudo haber ocultado y que gracias a ella ahora tenemos en nuestras manos. Les recomendamos de forma especial la lectura completa. Nuestro espacio es corto y no podemos compartirlos todos, pero sabemos que los van a disfrutar. Bueno, ha sido un placer una vez más compartir con ustedes nuestros conocimientos, pero antes de todo, antes de esta noche, una noche de letras. Los invitamos a seguir sintonizados y a hacernos fieles en nuestro próximo encuentro. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Les deseamos a todos unas felices noches y un